Vamos a ver. Lo que hemos estado viendo hasta ahora son los elementos del sistema inmune, ¿de acuerdo? Hemos visto las células, hemos visto las barreras externas, hemos visto los anticuerpos, hemos visto el sistema complemento. Tenemos que ver ahora cómo funciona todo eso cuando entra un bicho, cuando entra un microorganismo patógeno o un antígeno de cualquier tipo. ¿Vale? ¿Estamos centrados más o menos? Bueno, nos queda por ver algunos elementos que son, por ejemplo, el sistema complemento. A ver eso qué es. Un conjunto de moléculas son proteínas, eso es lo que tenéis que saber. El sistema complemento es un conjunto de un montón de proteínas, unas 30 proteínas, que están en el torrente sanguíneo de manera inactiva y que solamente se activan cuando reconocen algo extraño en el cuerpo. Cuando ven que hay un antígeno, lo reconocen como antígeno, no saben lo que es ni nada, pero lo reconocen como antígeno y se activan ellas, ¿vale? Entonces, migran hacia el tejido infectado y favorecen la inflamación y la eliminación del patógeno. Es decir, el sistema complemento es como una especie de mensajero, ¿vale? Que reconoce el antígeno y favorece que se produzcan las cosas que tienen que pasar para que la respuesta inmune sea eficaz. Tenéis que saber que son un conjunto de moléculas proteicas que están inactivas en el torrente sanguíneo y que se activan en presencia de antígenos. Entonces, que son proteínas que circulan por la sangre para eliminar los No para eliminar, ayudan a eliminar, pero lo que tenéis que saber es que están de forma inactiva y que se activan cuando están en contacto con un antígeno, cuando reconocen una sustancia como extraña. Pero cuando se activan precisamente para eliminarlo, ¿no? Para ayudar a eliminarlo. Hombre, claro, para ayudar a eliminarlo, pero no son ellas directamente las que lo eliminan en todos los casos. También tenéis que saber que es inmunidad innata, ¿vale? Innata, ¿qué significaba? Que ya partíamos con eso en el cuerpo antes de encontrarnos con el antígeno, que ya lo tenemos en el cuerpo diseñado. La inmunidad adquirida y específica es la que dijimos que se llevaba a cabo por parte de los linfocitos B y los linfocitos T y los anticuerpos específicos que se fabrican para un antígeno en particular. Esto se activa con cualquier patógeno o con cualquier antígeno. El sistema es inespecífica y aparece en los primeros momentos de la entrada de un patógeno. Entonces, vamos a imaginarnos, entra un patógeno por una herida, ¿de acuerdo? Lo primero que ha hecho el patógeno es atravesar la barrera de la piel, atraviesa las barreras externas y entra a los tejidos. Ahora, ahí se detecta que hay un microorganismo extraño, se detecta que hay una toxina, se detecta que hay cualquier cosa que es ajena al cuerpo y entonces estas proteínas que están inactivas en el torrente sanguíneo y por tanto están pasando por allí, perciben o de alguna manera entran en contacto con esos agentes patógenos y lo que hacen es favorecer la inflamación y la eliminación del patógeno por parte de los elementos del sistema inmune que lo tengan que hacer, ¿vale? Son como una especie de mediadores ahí. Es como si tú estás en la carretera, vas en carretera y ves que ahí hay un accidente y coges el teléfono, vas de copiloto, coges el teléfono y llamas a la policía. Incluso te paras para echar una mano, ¿de acuerdo? Pero tú estás favoreciendo que se resuelva ese problema. Estás inactiva, tú estás allí medio dormida en el coche, pero cuando pasas por allí dices, contra, que ahí había un accidente, espérate que vamos a echar una mano y al mismo tiempo, oye, que he visto en el kilómetro no sé cuánto un accidente. Eso es el sistema complemento, ¿de acuerdo? Otras proteínas relacionadas con la respuesta inmunológica, citoquinas o citocinas, esos son también mensajeros, son mensajeros más específicos. Son proteínas también, o moléculas, proteínas, que las producen los fagocitos. Estos no son moléculas que están en el torrente inactivas, sino que las producen fagocitos. Acordaros que los fagocitos era un grupo grande de moléculas que se encargaba de fagocitar. Ahí estaban los monocitos, los neutrófilos, los basófilos, los no sé cuánto, un montón de células que son glóbulos blancos que tienen la capacidad de fagocitar cosas. ¿De acuerdo? ¿Os acordáis de eso? Vale. De la línea mieloide. Bueno, pues estas citoquinas son moléculas mensajeras que las fabrican los fagocitos, que también favorecen la respuesta inflamatoria y regulan la comunicación entre células del sistema inmune. Son como señales. Estas moléculas son señales que se mandan las células del sistema inmune entre sí para favorecer la respuesta. ¿De acuerdo? Un ejemplo.
un linfocito que percibe o que de alguna manera detecta que aquí hay un antígeno, le manda citocinas a un linfocito B para que madure y se transforme en una célula plasmática, ¿vale? Entonces son moléculas que actúan como mensajeros para favorecer la respuesta inmune. Solamente tenéis que saber que existen y que las fabrican los linfocitos, perdón, que las fabrican los fagocitos, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Habéis copiado más o menos? Esto lo tenéis claro, esta fotocopia. ¿Me paro o paso? Un momento. Venga. Tenéis que abrir vuestra mente, ¿eh? Pero este tema es mucho más fácil que... ¿Sí? Sí. Hombre, este sí. Pero porque es más lógico, más lógica a lo mejor. Esto se entiende, pero no... Metabolismo es que esto es abstracto, no Sí, es sé. complicado de entender. Yo es que no lo veo fácil, ¿eh? Pero bueno. entiendo ¿Tampoco? que son células y son Pero, cosas del cuerpo. Como tú lo has explicado, llamo y ayudo. Yo qué sé, pero es más fácil. Sí, bueno. Es que también es como estamos dando todo demasiado rápido, creo yo. Bueno, la respuesta inmune, entonces, esto es como una especie de resumen de la respuesta inmune innata, la respuesta inmune adquirida. Y ahora vamos a desarrollar la respuesta inmune innata y la respuesta inmune adquirida, ¿vale? Es otro punto aparte, ¿no? Sí, pero esto es como, estamos hablando de la respuesta, ya no de los elementos, vamos a ver cuáles son los pasos de la respuesta inmune innata, vamos a ver los pasos de la respuesta inmune adquirida. Voy a poneros los dos para que los comparemos y luego vamos a desarrollar cada uno, ¿de acuerdo? Entonces, la innata hemos dicho que son mecanismos que existen en el cuerpo antes de que se desarrolle la infección, es decir, los tenemos de fábrica, ¿vale? No tenemos que fabricar nada en concreto, está ahí ya todo. ¿Cuáles son? Las barreras externas, como hemos dicho antes, piel, mucosa y la microbiota. La activación del sistema complemento, como hemos visto antes, el sistema complemento está en el torrente sanguíneo y lo único que necesita es activarse, pero ya está ahí. Y la respuesta inflamatoria, que la vimos el otro día y ahora la vamos solamente a repasar. ¿Vale? Eso todo pertenece a la respuesta inmune innata e inespecífica también, ¿vale? ¿Cuáles son sus características? No es específica, responde de la misma manera ante cualquier agente patógeno, es inmediata, es decir, yo me he cortado, ha entrado algún patógeno, bacteria y guarrería, y ya eso se pone en marcha, ¿de acuerdo? Inmediata, no requiere un tiempo de incubación, de gestión, de voy a ver cómo es este antígeno, a ver cómo fabricamos, a ver cómo lo reproducimos, a ver, ¿no? Es rápidamente estamos actuando ahí. Yo me corto y en una hora tengo eso inflamado. ¿Sí o no? ¿Es verdad que os ha pasado alguna vez? Que habéis cortado y en un rato tenéis ahí una bola roja y caliente. Y no se fabrica ningún tipo de memoria, porque no estamos fabricando nada específico para esos antígenos. Estamos haciendo una respuesta inespecífica, que me sirve para cualquier cosa que entre. Es necesario, pues, ir allí y cargarse lo que nos podamos cargar. Lo que pasa es que hay veces que entran cosas que no son tan fáciles de eliminar. No simplemente te las puedes fagocitar, un virus, por ejemplo. ¿Vale? ¿Hasta aquí bien? Decidme si paso. Los que no estáis copiando luego cuando cogéis el vídeo, si lo tenéis que parar, parad y lo copiáis, ¿vale? Porque si no es imposible esto. Venga, voy a poner la siguiente. Al contrario de esta, la adquirida solo actúa sobre el antígeno que la ha provocado. Cuando hablemos de respuesta adquirida es porque en esa herida o por el aparato respiratorio he pillado un virus o lo que sea, ya no es tan fácil quitárselo de en medio con la respuesta inespecífica, con la inflamación, con las barreras externas, con el sistema complemento. No hay manera. Eso es un bicho muy particular que es capaz de esquivar toda esa defensa que tiene tu cuerpo y hay que fabricar una herramienta específica para cargárselo, ¿vale? Entonces, solamente actúa sobre el antígeno que la ha provocado. ¿Cuál es el mecanismo? Hemos dicho que es una llamada respuesta celular y una respuesta humoral. La respuesta celular se refiere a la actuación de los linfocitos T, que se cargan específicamente a un antígeno y al portador del antígeno, y la respuesta humoral, que tiene que ver con la producción de anticuerpos. Ahora vamos a ver detenidamente cada una, pero que se os quede que son dos líneas de respuesta que van a la vez,
no es una cosa y luego la otra. Entonces, ¿cuáles son las características de la respuesta inmune adquirida? Es altamente específica. Es tan específica que yo me pongo la vacuna de la gripe este año y el año que viene, que el virus ha mutado levemente, me tengo que poner otra vacuna porque ya no me sirve la de este año. Es completamente específica. Tiene una acción lenta. Yo me infecto con un virus y yo tardo mucho tiempo, me infecto de varicela y yo tardo un tiempo en fabricar los anticuerpos específicos para cargarme al virus de la varicela. No me los cargo inmediatamente, no voy allí inmediatamente a cargármelos, tengo que fabricar primero las herramientas, las defensas, ¿de acuerdo? En la otra es, me corto y ya tengo allí todo el tinglado montado. Ya tengo allí la vasodilatación, ya tengo allí los macrófagos comiéndose a los bichos, ya tengo al día siguiente la pus de todo lo que ha pasado ahí, ¿vale? Y ahora, esta sí que desarrolla una memoria inmunológica. Como hemos fabricado una herramienta específica, lo que hacemos es que nos la guardamos, por si entra otro vez eso, que no tardemos tanto en responder, que podamos responder más rápido. La otra no, porque como es inespecífica, no tenemos que guardar nada porque no hemos fabricado nada particular. ¿Esto hasta aquí? Bien. Ahora vamos a ver cuáles son los pasos más específicos, los vamos a recordar porque ya en realidad lo hemos visto todo, pero vamos a recordar cuáles son los pasos específicos de la respuesta inmune innata, inespecífica, y luego vemos la otra, ¿vale? ¿Quito esto? ¿Sí? Eso es una cosa. Dime. El examen este lo tenemos el mes que viene, ¿no? Sí. Me va a dar tiempo a estudiar todo esto para el mes que viene. En 4 días. Es que, profesora, es que estoy viendo esto y es que... Mira, muchas cosas de las que os estoy dando son repetidas y repetidas y repetidas, porque como sé que es una cosa completamente nueva, y además en el libro es que vienen repetidas y repetidas, y yo estoy quitando un montón de murallas, que cuando vosotros la leéis, en el momento que la entendéis, veréis que se repiten, y yo voy a hacer hincapié en las cosas que son más importantes. Eso lo que da la humoral y todo eso, ¿no? Sí. Y luego hay dos apartados que son... No, ¿dónde están? Enfermedades... Luego hay un apartado que es alergia, enfermedades autoinmunes e inmunodeficiencia, que eso lo oyes en 10 minutos en un vídeo y ya no, o sea, quiere decir que eso es súper fácil. Esto es lo complicado, esto que estamos viendo ahora. Lo que estamos viendo hoy es lo complicado. Lo demás no es complicado, ¿vale? Los elementos de la... Es verdad que tú dices, bueno, es que me tengo que aprender los elementos, no sé, no. Pero si tú comprendes esta parte y el proceso general que estamos viendo, no es tan difícil de entender, ¿vale? Es que además es que no tenemos otro remedio. ¿Podemos poner el examen otro día? No. ¿Qué hacemos? Bueno, respuesta inmune innata. Vamos a repetirla otra vez, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los pasos? Bueno, los componentes del sistema inmune que intervienen en la respuesta inmune innata son las células del sistema inmune como los fagocitos, principalmente neutrófilos y macrófagos, y también los demás. Es decir, todas esas células que acuden al lugar de la infección para comerse lo que haya entrado por la herida, son las células que intervienen. Aquí no intervienen los linfocitos T ni los B porque estamos hablando de respuesta inespecífica. ¿Quiénes intervienen? Los fagocitos, los macrófagos, los neutrófilos. ¿Os acordáis que dijimos los neutrófilos, que son los primeros que aparecen cuando hay una infección? Los macrófagos, que son los que se transforman en monocitos y también actúan como fagocitos en el lugar de la infección. ¿Qué más? Las moléculas del sistema inmune que intervienen, las citocinas que hemos dicho, que son como mensajeros, y también el sistema complemento, que ya hemos dicho cómo funciona. ¿Qué ocurre? ¿No está grabando? No sé muy bien la cosa. Bueno, de otra manera esto lo tenéis, Eso está en claro. os lo ponéis delante. Entonces, el sistema inmune innato reconoce algo extraño, no específicamente, sino que ahí hay cosas que nos pueden causar una enfermedad. Y se pone en marcha. Lo que reconoce en general son antígenos, que son moléculas que simplemente, pues, moléculas extrañas que no pertenecen al individuo. Entonces, aquí me falta un número. Bueno, no pasa nada. Hemos dicho, entonces, que los pasos son barreras externas, actuación del sistema complemento y la respuesta inflamatoria. Aquí estamos hablando de, yo creo que lo más fácil para entenderlo es, me he hecho una herida, se me inflama, ¿vale? Entran antígenos por ahí y ahora se llegan ahí fagocitos, principalmente neutrófilos y macrófagos, se activa el sistema complemento, como hemos dicho antes, y también se produce lo que se llama la reacción inflamatoria, que la explicamos el otro día, que esa la habéis dado en tercero de la ESO Eso es también. lógico, ¿no? Que la respuesta inflamatoria, ¿qué es una respuesta inespecífica, que ocurre en un sitio local donde se ha producido una infección por alguna razón. Hay más calor, ¿Y en qué ¿no? consiste? Vasodilatación de la zona, por eso se pone rojo y tiene más temperatura. Dolor, porque ahí hay un edema, se monta ahí mucho líquido y te duele. Acuden neutrófilos y monocitos.
se activa el sistema de complemento, la señal atrae también a los linfocitos. Y ahí va Tokiski a ver qué es lo que ha pasado. Profesora, ¿y cuál es el segundo paso? ¿Barreras? Después... Hemos dicho barrera, sistema complemento, respuesta inflamatoria. Esos son los tres, como los tres pasos o tres cosas que tienen que ver con la respuesta inmune innata inespecífica. ¿Y sistema complemento a qué se refiere? El sistema complemento es ese conjunto de moléculas que son proteicas que están en la sangre inactivas y que cuando ven... el sistema complemento es tú que vas en el coche con tu amiga y veis un accidente y os paráis a ayudar, pero al mismo tiempo también llamáis para que venga la policía y venga otra gente a echar una mano. Venga, ¿Vale? los macrófagos y los neutrófilos, ¿no? Exacto. Vamos... ¿Ves cómo es más fácil? Vámonos ahora, bueno, otra vez la activación del sistema complemento, otra vez ¿veis que otra vez lo mismo? El sistema complemento, un conjunto de proteínas inactivas en el torrente sanguíneo. Esto de la obsolización ahora lo veremos, ¿vale? No lo vamos a ver aquí, luego lo digo. Vámonos ya, por fin, porque de verdad que esto es como el meollo de la cuestión. Vamos ya, por fin, a la respuesta inmune específica. Específica, ¿de acuerdo? Esta es la más complicada porque es que realmente ahí intervienen muchas cosas que unas se ayudan a la otra. Ese dibujo, no sé influyen a la para qué otra. se parece al del anticuerpo. Tiene Claro, que- es que esto es el anticuerpo, lo he vuelto a dibujar porque además ayer me equivoqué, ayer cuando fuera, Sí, vamos a y el epítopo es el parátopo y el parátopo es el epítopo. Entonces, vamos a repasar el anticuerpo, que eso también es una cosa que sale mucho, y aquí habla un poco del concepto de antígeno. Nos dice, la respuesta inmune específica es una respuesta a un antígeno en concreto, ¿vale? Vamos a imaginarnos que no solamente nos hemos cortado, sino que además nos ha entrado la bacteria del tétano. Ahí estamos hablando de algo más serio, que toda esa respuesta inespecífica no puede solucionar. Entonces tenemos que entrar en esta fase de fabricar un arma específica para cargarnos ese antígeno en concreto. Entonces eso es una respuesta inmune específica. ¿Hasta aquí bien? Vamos a describir qué es un antígeno. Un antígeno es una molécula proteica, algunas veces un polisacárido, pero casi siempre es una proteína que no es del cuerpo, que el cuerpo reconoce como extraña, que sabe que eso no es del cuerpo, ¿de acuerdo? Entonces, cualquier proteína de la membrana de una bacteria, de una cápsula de un virus, de lo que sea, que el cuerpo detecta como extraña y desencadena una respuesta inmunológica, se le llama antígeno, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que fabricamos nosotros específicamente para luchar contra el antígeno? Una cosa que se llama anticuerpos. Los anticuerpos están fabricados, como dijimos, por los linfocitos B y son específicos del antígeno. Pero es verdad que decimos, bueno, tiene una parte que es general, no es entero una cosa nueva que se saca la célula de la magna. Tenemos una parte, dijimos, una parte que es constante, región constante, que eso lo llamamos, pues, esto será, si esto es una inmunoglobulina G, pues todas las inmunoglobulina G tienen esta parte igual. Toda esta parte de la inmunoglobulina G, todas lo tienen igual. Los mismos aminoácidos seguidos de la misma manera uno del otro, formando la misma estructura. Pero hay una parte que es la parte variable que está en este piquito y que la llamamos parátopo. Es la parte variable. Esa parte variable es capaz de unirse específicamente con su antígeno y está fabricada específicamente para unirse con su antígeno. ¿Vale? El antígeno puede ser cualquier cosa, pero también tiene una parte a la que se une específicamente el anticuerpo y a esa zona se le llama epítopo. Epítopo, parátopo. Esto es una cosa que cae en los exámenes de selectividad. Este dibujo, ¿de acuerdo? El dibujo de un anticuerpo, que tú le digas que es un anticuerpo, que tú le digas quién lo fabrica, en qué situación, a qué tipo de respuesta inmune estamos hablando y cuáles son sus partes, su estructura química, si quieres. Por ejemplo, pues tú dices, pues tiene dos cadenas que llamamos cadenas pesadas que son más largas, tiene dos cadenas ligeras, tiene esta forma como de Y, tiene una parte constante, tiene una parte variable, que es la que se une específicamente al antígeno. Y con eso ya tenemos el anticuerpo desmenuzado. Venga. Y la parte constante pues siempre va a ser una hemoglobulina. Sí, todos los anticuerpos son inmunoglobulinas, significa proteínas globulares del sistema inmune. inmunitario. Lo que pasa es que en general llamamos anticuerpos, pero son químicamente, bioquímicamente son inmunoglobulinas. G. Y las tenemos que agrupar según el tipo. Pueden ser inmunoglobulina G,
inmunoglobulina A, inmunoglobulina M. Cada tipo de inmunoglobulina, cada grupo, tienen un papel determinado en la respuesta inmune y todas tienen la parte constante igual. O sea, todas las inmunoglobulinas M tienen la parte constante igual. Todas las G, la parte constante igual, todas las A, toda la parte... ¿Vale? ¿Qué es lo que varían una de otra? El parátopo. Porque están fabricadas para responder. Claro, no vas a hacer el arma entera, como tú dices. Tengo que hacer un destornillador. Pero yo lo que cambio en el destornillador es la punta. El mango de todo es el mismo. No voy a hacer también un mango distinto. Entonces yo pongo el mismo mango, pero ahora le pongo pues, una estrella, una punta, una pala más grande, más chica, 0,4, 0,3. ¿De acuerdo? Entonces sería un antígeno que se le une, no, un anticuerpo que se le une a un antígeno. Sí, el anticuerpo se une específicamente con el antígeno. Vale. Cada anticuerpo, en realidad cada anticuerpo se puede unir con dos O antígenos. sea, como veis. el anticuerpo está formado por La la cadena parte larga, constante y el Sí. parátopo. Todo esto es el anticuerpo. Tiene dos cadenas largas, dos cadenas cortas, se llaman cadenas pesadas y cadenas ligeras. Y ahora estructuralmente distinguimos una parte constante y una parte variable. La parte variable, la azul por la que se une al antígeno, se llama parátopo. Y el antígeno, o sea, Tiene el una parte que se epítopo, une, el epítopo es una parte en la del parte que está el antígeno. antígeno, pues la parte por la que se une al anticuerpo se le llama Epítopo. epítopo. Vale. Esto está clarísimo, ¿no? Porque esto es todo de... O sea, tú ves el dibujo y ya sabes de lo que estamos hablando. Un ejercicio sin pegar el examen, pero Hombre, eso es que me eso, no, ¿verdad? Pues eso cae en los exámenes de selectividad. a ver si cae en el examen. Bueno, aquí tenemos ahora ya la respuesta, si yo sí se va a... Sí, la respuesta celular. Madre mía. Respuesta celular, respuesta humoral. Voy a abrir yo mi cuaderno porque aquí me parece que puedo estudiar alguna Hostia, cosita más. tío. Esta es la velocidad. Con la respuesta celular. Bueno, la respuesta celular consiste en fabricar... Vamos a ver cómo actúa el sistema inmune cuando se encuentra con un antígeno que no lo podemos destruir con el mecanismo que hemos visto antes, sino que tenemos que fabricar algo particular. Consiste en fabricar células especializadas que reconocen al patógeno y lo destruyen. ¿Vale? Intervienen aquí linfocitos, T citotóxicos, bueno, intervienen una serie de células. Estamos en la celular, ¿no? Sí. Vamos a ver cómo ocurre. Aunque lo veáis vosotros así, yo voy a intentar contarlo de manera que se simplifique el asunto. Tenemos una fase que es de reconocimiento del antígeno, activamos los linfocitos y respondemos y luego ya paramos, ¿vale? Esto ocurre al mismo tiempo que la respuesta humoral, van pasando las dos cosas a la vez. El cuerpo pone todo en marcha para cargarse a un virus que se lo puede cargar, o sea, al principio de contacto con un virus, tú puedes morir. Bueno, mira el COVID, ¿no? Nosotros nos contagiamos de COVID, mucha gente no era capaz de fabricar todo esto para cargárselo. De manera que gente, cuando el SIDA, lo mismo, cuando nos ponemos en contacto con un virus nuevo, no tenemos todavía el aparataje este y muchas veces pues es terrible, de manera que no podemos decir, venga, vamos a jugárnoslo toda una carta. El cuerpo pone todos los mecanismos posibles en marcha para poder eliminar esta infección, ¿de acuerdo? Entonces, esta es una de las vías que tiene, que es lo que llamamos respuesta celular. Los macrófagos, recordamos lo que son, fagocitos que están en la sangre, capaces de salirse de los vasos y a los tejidos donde están los antígenos, tienen una manera de, bueno, pues fagocitar al antígeno, incluso a la bacteria entera. Aquí tenemos un patógeno con su antígeno en su pared celular, por ejemplo. El macrófago llega y lo fagocita, ¿vale? ¿Qué hace ahora? Las proteínas de membrana, que son las que realmente podemos reconocer como extrañas, es como, esta es tu tarjeta de visita, esta proteína que tiene en membrana, la cojo y se la voy a presentar a los linfocitos. Le voy a decir, oye, cuando veáis a este, cargároslo, ¿de acuerdo? El macrófago se convierte en lo que llamamos una célula presentadora de antígenos. Esto... ¿Cuándo vamos a tener otra vez oportunidad de hablar sobre este asunto? Mañana por la tarde. Mañana por la tarde lo voy a repetir otra vez, ¿vale? Pero os lo voy a contar un poco por encima para que más o menos os hagáis una idea, porque las cosas cuando te entran 2 días diferentes creo que es más fácil. ¿A qué hora era? ¿A las 5? Sí. A las 5, ¿no? Bueno, tenemos esta célula que es un macrófago, que va a los tejidos y se come al antígeno. Imaginaros que es la bacteria o el virus de yo no sé cuánto, ¿de acuerdo? El virus del COVID. Y entonces lo que hace es que
desmenuza las piezas y dice, a ver, ¿cuál es la proteína que puede hacer que nosotros reconozcamos esto como un agente patógeno? Pues esta, la coge y la coloca aquí. Mirad, ¿veis que está aquí? Esto es como el No. imperdible, Sí. ¿vale? El imperdible donde va a colocar el antígeno para decir, oye, cuando veáis este os lo cargáis, ¿de acuerdo? Eso es. Esto es el macrófago, que es una célula presentadora de antígenos. Tiene una molécula en la membrana que se llama MHC2, que se une al antígeno para presentarlo así a los linfocitos T. Vale. ¿Vale? Bien, ahora, ¿qué ocurre cuando esto pasa? Esto es un linfocito T que llega ahí, ve eso y dice, este no lo tenemos que cargar. Los linfocitos T detectan el complejo S unido al epítopo, el epítopo del antígeno, y se produce la activación de los linfocitos T. Voy a quitar esto, no guardar. ¿Cómo? Sí, los linfocitos T se activan. ¿Quiénes se activan? Todos. Esto es la respuesta total. Es decir, se activan para cargárselo, los colaboradores están ahí animando para que todo el mundo se los cargue, luego ya cuando ya no lo hemos cargado hay unos que son los supersal que dicen, venga, ya hemos acabado, esto vamos a pararlo ya que estamos volviéndonos locos. Y luego hay unos que dicen, bueno, sí, pero yo la cara de este me la guardo. Ya está, es eso, ¿vale? Vale. Es decir, ¿qué tenéis vosotros que saber? Que hay unas células que son los macrófagos que se comen al microorganismo, que cogen el antígeno y lo presentan a los linfocitos T, que se activa la respuesta de los linfocitos y ahora hay una cascada de acontecimientos en los que los linfocitos se cargan a los antígenos, los linfocitos colaboradores están allí animando la situación, los supresores ven cuando ya está la cosa controlada y paran la respuesta inmune y las células células T de memoria se guardan la información y se quedan ahí para si hay una segunda puesta en acción, sí, exacto. Por si entra de nuevo la varicela, o el virus del COVID, o el virus de la gripe, que podamos actuar más rápidamente y no tengamos que liar todo esto, sino que ya hay linfocitos T que tienen guardadas las fichas y que dicen, no me hace falta que me lo presente nadie, que yo ya sé quién es. ¿Sí? Eso sería la respuesta celular explicada así, bla, bla, bla. No copien nada porque esto lo tengo que repetir. Se me ha hecho un poquito tarde. La respuesta moral, para que por lo menos la veáis una vez. O sea, para que la veáis una vez y luego otra. En la respuesta humoral, lo que vamos a tener, el protagonista de aquí, es el linfocito B. ¿Acordáis que los linfocitos B eran los que fabrican los anticuerpos? ¿Vale? Entonces, ¿aquí qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener fabricación de anticuerpos. Como los anticuerpos son proteínas que van a estar disueltas en la sangre, pues le llamamos respuesta humoral, ¿vale? Intervienen células, fase, reconocimiento del antígeno por parte del linfocito B, activación de los linfocitos B y los T colaboradores, que los colaboradores siempre son los que están animando, y destrucción del patógeno mediada por anticuerpos. ¿En qué consiste? El linfocito B puede reconocer los antígenos asociados al complemento, libre, bla, bla, bla. Bueno, aquí tenemos el linfocito B, que reconoce a este agente patógeno con su anticuerpo ahí. Y entonces, como que lo coge, ¿vale? Y ahora, es que, claro, aquí faltan algunas cosas, pero en fin, lo que se nos tiene que quedar es que este linfocito B madura y hay unos cuantos que se transforman en células plasmáticas que se van a encargar de fabricar anticuerpos para este antígeno y hay otros que se guardan en forma de células de memoria. Es decir, vamos a tener células de memoria de los linfocitos B aquí, pero también de los linfocitos T. ¿De acuerdo? Aquí, ¿qué es lo que hacemos? Estas células plasmáticas fabrican anticuerpos que los mandan al torrente sanguíneo y estos anticuerpos hacen cosas para cargarse a los antígenos. De distintas maneras que ya veremos mañana. Pero eso me explota la cabeza. Es que eso no da tiempo a estudiarlo todo, ¿eh? Bueno, ya veremos qué es lo que eliminamos. Algo eliminaremos, ¿vale? Pero sí es muy repetitivo. Bueno, pero vais a enterar más o menos de qué va el rollo este. Yo mañana lo que voy a hacer es que, aparte de repetir esto otra vez, que ya como hoy lo habéis escuchado una vez, mañana lo vais a entender, yo creo que ya puedes cortar, mañana lo vais a entender mejor.